tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 14 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el centro comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Está lloviendo, amigos, no solamente en esas regiones a las que se ha referido el informe noticioso que nos leyó el amigo Alex Márquez, está lloviendo también en Caracas y ha caído un palo de agua que hasta nuestros invitados, todavía no les voy a decir quién es, porque previamente quiero presentar excusas nuevamente ante nuestra audiencia en virtud de que se ha prolongado por mucho tiempo más esta caída de la señal abierta de Radio Rumbo, producto de esos altibajos insostenibles en el Junquito, donde está situada la planta transmisora y las antenas de Radio Rumbo. Está caída la señal, producto de esta inestable tensión eléctrica, lo cual ha significado el daño de un transmisor, que son sumamente costosos y que mantienen fuera del aire la señal abierta de nuestra estación. Estamos saliendo al aire a través, por suerte, de las distintas plataformas, tanto de la emisora como de cada uno de los productores que trabajamos para ustedes en esta labor cotidiana. Así que bueno, un llamado de nuevo a las autoridades, especialmente a Corpoelec, al Ministerio de Energía Eléctrica, a la presidencia encargada, a las autoridades nacionales, que por favor restablezcan el servicio de electricidad para garantizar que, bueno, que la sociedad venezolana pueda cumplir con sus necesidades fundamentales, básicas, y la libertad de información, el derecho de la gente a estar informada también es una necesidad básica. Aquí se han recibido innumerables llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, mensajes a través de las distintas plataformas, preguntando qué ha pasado con Radio Rumbo. Hay gente que piensa que se trata de una medida represiva. No se trata de eso. Se trata de que, bueno, pareciera como que Caracas ya dejó de ser la excepción que por mucho tiempo fue, distinta de lo que ocurría en las distintas regiones del país, donde hay cortes eléctricos y regulaciones horarias que ahora los caraqueños parece que vamos a estar padeciendo. Pero bueno, por cierto, la semana que viene, el martes, precisamente vamos a estar hablando sobre estos problemas de la electricidad, cuáles son las causas que mueven a estas caídas en el servicio eléctrico y cómo debe resolverse este problema. Vamos a tener un invitado especializado en este campo. Bueno, y ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que va a ocupar el espacio que habitualmente ocupamos los martes en la sección Siempre de Caracas. Hoy no vamos a estar hablando de Caracas, podemos hacer un toquecito técnico a la ciudad, pero vamos a estar hablando de política especialmente. Y voy a darle la bienvenida al historiador, abogado, dirigente político, Rafael Simón Jiménez. Bienvenido, Rafael Simón. Caramba, mucho gusto, como siempre, Mario. Estás mojado, tú también. Con gratos amigos. Carlos Rodríguez, imagínate tú. Sí, esa pequeña me retrotrae a mis días casi de infancia. Así es. De militancia política. Presidente del famoso CURI. El CURI La FEN. Comité Unificado Regional Estudiantil. Sí, así es. Bueno, mucho gusto de compartir. Así que también, gran amigos, de compartir también con ustedes. Y bueno, en este día pasado por lluvia. Antes decía, cuando estaba chiquito, decía, está lloviendo a chuzo. Era una expresión muy... ¿Ah, sí? Bueno, está cayendo un palo de agua también. A chuzo, ¿no? A chuzo, sí, decía la gente. ¿En Marina? Está lloviendo a chuzo, sí. Llueve y no escampa. Así es. Así. Bueno, esa fue una expresión de Carlos Andrés Pérez. Entonces Carlos Andrés Pérez decía, llueve y escampa, pero cuando se le vino encima el mundo que lo sacaron a pedir, llueve, pero parece que no escampa. Así es. Y, oye, vale, terminó diciendo, hubiera preferido morir de otra manera. Eso dijo Carlos Andrés Pérez cuando lo defenestraron. Así es.
Bueno, contigo, Rafael Simón, vamos a estar hablando especialmente de la coyuntura política, económica y social del país, por supuesto, caracterizada fundamentalmente por el componente político. ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? Hay una gran expectativa respecto a hacia dónde vamos. Yo vengo diciendo desde el 3 de enero que no está muy clara la ruta, no está muy claro el destino, pero lo que sí es que las cosas se están moviendo. Sí. Aunque uno quisiera que se movieran con la brújula puesta en el cambio democrático. Así es. Fíjate tú, el humor, que es el gran placebo del venezolano frente a tanto infortunio y tantas dificultades. Han dicho que a partir del 3 de enero se abrieron grandes expectativas, pero ahora lo que hay es desencantado. Sí. Y No, la gente... Delcipción, Sí, yo claro, la delcipción. claro, pero fíjate tú, es que de verdad que se abrieron expectativas, a pesar de que yo insisto, chicos, en que el 3 de enero fue un hecho desafortunado que no lo hemos podido evitar Sí. si quienes estaban en el gobierno, habiendo perdido las elecciones como la perdieron de forma contundente, hubieran incluso trabajado su propia transición. Hay ejemplos en el mundo. No, Chile, bueno, como hicieron los sandinistas en 1989 cuando perdieron las elecciones, ellos mismos pusieron sus condiciones, dejaron al hermano Ortega ministro de la Defensa, se salvaguardaron ellos su seguridad, su amnistía, etcétera, etcétera. Lo hizo Pinochet en Chile. Claro, si eso hubiera sido así, otra fuera la realidad del país. Quizás hubiéramos avanzado en esos temas que tenemos ahora por delante, en la convivencia democrática, en cómo restablecer plenamente las instituciones democráticas y el comportamiento democrático. Porque es la democracia. La democracia es pluralidad, democracia es respeto por el adversario, la democracia es convivir en un ambiente donde tú alternativamente puedes tener coincidencia y divergencia. Ese es espiritualmente, desde el punto de vista del ejercicio humano, la democracia. Ahora, el 3 de enero, por supuesto, significó un cambio abrupto y un cambio indeseado, porque yo te digo una cosa, yo como venezolano, más allá de que la gente diga que no había otra salida, que fue la propia intransigencia del gobierno, que en efecto fue intransigente en buscarle una salida política al asunto, pero nadie le puede gustar que un señor como Donald Trump diga que él es el que está gobernando Venezuela y que esto es un protectorado, que esto es una neocolonia, todas esas cosas que a nosotros desde niños nos paraban los pelos, ¿no? Y lo que da, fíjate tú, el infortunio de todas estas cosas, es vergonzoso en el fondo lo que están haciendo quienes están cumpliendo órdenes de Trump, según Trump dice, ¿no? En Miraflores, que hasta el 2 de enero decía que se iban a matar con los gringos, que iban a hacer que el antiperonismo. ¿Y cómo son de obedientes, de obsecuentes, cómo cumplen a pie juntilla? Y te digo, no lo dice Rafael Simón, lo dice Donald Trump, lo dice Marco Rubio, todos decían que iban a matar a los gringos, los reciben con alfombra roja en Miraflores. Es una cosa de verdad bueno, es la... Sí, es una quiebra moral en el fondo. Yo te digo una cosa, debe ser porque uno está aferrado a unos principios que lo marcaron para toda la vida y ya en el caso de uno a esta edad está seguro de que lo va a sostener hasta el día en que Dios disponga de uno. Pero yo hubiera buscado una salida, no inmolarme, no es Jean Palach, no es dar la vida por la... No, vale, buscar una salida decente. Es decir, señores, busquemos una transición, nosotros nos vamos porque nosotros entendemos que ustedes, el imperialismo depredador, los que nos tienen pasando hambre, los que nos tienen un cerco, bueno, ganaron esta batalla, la ganaron por la superioridad militar, por lo que ustedes quieran, y nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Eso es vergonzoso, te lo digo, Mario, a la luz de uno que toda la vida ha practicado unos principios que a veces incluso son hasta inflexibles, porque uno sigue aferrado a una serie, pero que son cosas que uno aprendió en su casa desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista del comportamiento, de la ética, de todos esos principios. Y entonces lo que estamos viendo en Venezuela es una situación doblemente penosa. La continuación del chavismo, porque están gobernando, y fíjate tú, la doble inmoralidad, la inmoralidad de la administración Trump, que tenía a toda esta gente como parte, incluso del cártel de los soles, porque, bueno, Diosdado Cabello te da recompensa, el ministro de Defensa, todos, quizás los Rodríguez no estaban dentro de esa recompensa, pero bueno, todo un conjunto. Ese era el cártel de los soles. Entonces, Estados Unidos, dentro de esa doble moral con la que manejan todas las cosas, y particularmente Trump, que es un hombre pragmático, por no decir negociante o comerciante, como tú quieras, entonces no le importa dejar a esa gente que administre. Y a ellos no le importa dejarse tutelar por Trump. Entonces, es todo un marasmo, una cosa que en el fondo produce repulsión. Pero bueno, lo importante es hacia dónde va Venezuela. Y se abrieron grandes expectativas a partir del 3 de enero, porque los venezolanos a veces perdemos la perspectiva de las cosas, ¿no? En medio de todo este barullo en que hemos vivido todos estos años.
Aquí se abrió, por ejemplo, la expectativa de que venía un fondo petrolero que iba a administrar Estados Unidos de 350 millones de dólares, que era el petróleo que estaba retenido en Venezuela por las sanciones y luego por el cerco marítimo que tenía Venezuela, 350 millones. Y la gente hizo ilusiones que venía aumento de sueldo, que venía aumento de bonos, que venía aumento. Mire, hermano, nada más el señor Tarek El-Aissami se robó 23.500 millones de dólares, que son multiplicados 350 infinitamente. Para no hablar de Rafael Rodríguez, que se tiene que haber robado más, porque duró más tiempo allí. Y para no hablar de los otros 14 expresidentes y el directivo de PDVSA que estaban detenidos y que, de los cuales, por cierto, Tarek William Saab se jactaba de que había puesto bajo prisión a 14 defalcadores de PDVSA y todo eso. Pero lo total es que, para decirlo en un lenguaje muy criollo, hasta ahora no se le ha visto el queso a la tostada. No se le ha visto el queso a la tostada casi en ningún aspecto, porque vamos a hacer un análisis. Es verdad, por ejemplo, el tema de la libertad de los presos políticos. En primer lugar, chicos, es impresionante la cifra de presos políticos que llegó a acumular el gobierno, no en la etapa final. Cuando tú te pones a ver, ellos están hablando de 11.000 solicitudes. Mira, yo hoy lo hablaba con Eduardo Fernández y con otros videos. Mira, yo creo que se suman los presos de Gómez, los presos de Castro, no los presos de López, los presos de Pérez Jiménez y los de la democracia, incluso al principio, en medio de la lucha armada insurreccional, y no llegan a 11.000. Sí. Te lo puedo asegurar. Sí. Y 11.000 en un gobierno que se proclamaba democrático. Y además, chicos, mira, yo solo he reportado, porque a mí ese tema me toca duro, porque uno nació en tiempos de Pérez Jiménez, la familia de uno padeció eso y después me tocó ser niño, pero como tú, pues exactamente, nosotros más o menos somos vida paralela. Me tocó ser parte de una familia que se involucró también en el tema del gran error de la izquierda de la lucha armada insurreccional. Entonces, uno nunca ha visto, chicos, las violaciones que hubo aquí a los derechos humanos, a cosas aberrantes. Y en medio de una democracia, tú ves, por ejemplo, cómo pudo desdoblarse Tarek William Saab, un hombre que se rasgaba las vestiduras, que no podían agarrarle un pelito a nadie porque allí estaba en la fiscalía, ya estaba reclamando, ya estaba en desdoblarse, por lo menos en alcahueta, por no decir la palabra que más le cabe a eso, en alcahueta de todo un sistema, además un sistema, no eran excesos, no era que un funcionario se vea limitado, era todo un sistema de represión muy a lo cubano, que tenía un objetivo, que era inhibir a la gente mediante el miedo, que lo habían logrado, por cierto, en cierta forma. Porque al final, cuando nosotros retrotraemos al tiempo anterior al 3 de enero, aquí la gente tenía mucho miedo. ¿Cómo será que todavía, a pesar de que la misma gente ha ido, digamos, tomando la calle tímidamente, con algunas movilizaciones, fundamentalmente de tipo social, pero todavía la gente en Venezuela tiene miedo? Porque fueron tantos años de represión, tantos años de abusos, tantos años de violaciones, bueno, que la gente quedó con ese signo marcado, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? Lo más importante es qué viene ahora. ¿Qué viene ahora, Rafael Simón, a tu juicio? Bueno, mira, eso va a depender de dos cosas. De la presión que hagamos los venezolanos internamente y, por supuesto, del centro de decisiones que está ubicado en los Estados Unidos. Y donde el señor Trump, a pesar de que es un tipo, digamos, agresivo, impresentable, jactancioso, Estados Unidos es una democracia compleja, donde existen instituciones, incluso al interior de los propios partidos políticos. El Partido Republicano tiene una discusión interna. Fíjate tú que por primera vez apareció incluso la posibilidad de aplicarle a Trump, yo no sabía ni siquiera que eso existía, la enmienda 25, que autoriza al vicepresidente del Consejo de Ministros a destituirlo por todo esto de la guerra de Irán. Pero ayer hubo un pronunciamiento, por ejemplo, del Comité Nacional de los Demócratas a favor de una transición en Venezuela. Entonces, los Estados Unidos es una democracia compleja. Trump tiene, además de que no haya cómo salir de ese pantano en que se metió en Irán y en la guerra del Medio Oriente, tiene las elecciones de medio término en noviembre. Es decir, está muy, muy enredado. Y quizás ese enredo, y además dentro del propio Partido Republicano, encabezados por esos diputados que llaman los Crazy Cubans, por cierto, que son cubanos de descendencia cubana, que hacen la mayoría en la Cámara de Representantes, que es donde toman las decisiones, allí pueden producirse algunas circunstancias y alguna toma, te repito, de decisiones que aligeren la transición en Venezuela. Porque ¿cuál es el embotellamiento que tiene la situación? Nosotros tú en principio puedes estar de acuerdo con las tres etapas, digamos, de restablecimiento pleno de la democracia y de la transición en Venezuela. La etapa, digamos, de estabilización, de recuperación, y la etapa de transición propiamente dicha, que es donde vendría el tema de las elecciones. El problema es que esas tres cosas que parecían estancos, que parecían cosas separadas, se interrelacionan y se condicionan unas a otras. Yo pregunto, y siempre le pregunto aquí a mis invitados, y se lo pregunté ayer a un experto electoral, decía, caramba, pero ¿y
no se puede caminar y comer chicle a la vez, porque en el paralelo, mientras se está estabilizando el país, mientras se está recuperando la economía, ¿por qué no se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral y se toman las medidas para que la transición no sea una cosa ya en el largo plazo? Claro, pero fíjate tú, no solamente es que se puede, es que está condicionando una cosa a la otra. Por eso porque te digo, nadie, debería ser nadie va a venir a invertir a un país donde no haya representatividad, legitimidad, soberanía, un poder judicial que sea garantía de un Estado de Derecho pleno. Nadie lo va a hacer. Eso está clarito. Los convenios petroleros que hay con algunas petroleras es porque esas petroleras tienen grandes acreencias contra el Estado venezolano y vienen a cobrarse su plata fundamentalmente. Pero es que una cosa va a condicionar a la otra. Te repito, porque cualquier inversionista, eso se lo dijeron a Trump en su cara, cuando Trump reunió a todas las petroleras, la inmensa mayoría de ellos se lo dieron en su cara. Que no tienen seguridad jurídica. Nosotros no vamos a ir a un país donde a un tipo le da la gana de quitarte lo que te da la gana y donde no hay, chicos. En estos días hablaba, por cierto, del tema del comercio binacional con Colombia, ¿no? Y me decía una persona muy autorizada que una de las dificultades que ha tenido ese comercio para ser fructífero, ese comercio llegó en los años 90, porque mi trabajo de posgrado en la Universidad Central de Venezuela fue sobre las relaciones económicas en la década de los 90, llegó a tener más de 10.000 millones de dólares de intercambio. Sí. Hace 30 años y con una balanza comercial muy favorable a Venezuela. Hoy en día eso no llega a 900 millones. Y me decía la persona esta, me decía, mira, Rafael Simón, es que, por ejemplo, un camión que venga de San Antonio a Caracas tiene que traer, bueno, un baúl de real, porque en todas las alcabalas, alcabala por alcabala, la matraca. Amén de los impuestos, amén, incluso muchos se cuidan mucho porque todavía están bien. Y engorda el precio final al consumidor. Por supuesto. Y al engordar el precio final al competidor no lo hace competitivo. Así es. Es que todo, el comercio y las leyes económicas son, mira, rigurosas. Ahí no cabe, digamos, voluntarismo. Que todo el que ha hecho tratado de hacer voluntarismo ha terminado en un fracaso absoluto. Entonces, bueno, estamos en un atolladero, por decirlo así. Y no terminamos ni siquiera de cumplir lo que debiera ser la etapa primaria. Y donde debíamos unirnos, por cierto, porque ese es otro tema, debíamos unirnos todas las fuerzas democráticas, todas, en todos sus matices, que es por el restablecimiento pleno de la democracia, porque termine de soltar, que haya más de 500 presos políticos, porque termine de restablecerse las libertades públicas, porque termine de tener vigencia efectiva la Constitución Nacional, porque termine de consagrarse un Estado de Derecho. Eso tiene que ser el primer objetivo de la fuerza democrática. Porque una vez, mira, el tema de todo esto es porque está el coco, el fantasma de María Corina por delante, ¿no? Es una cosa que la otra vez yo tuve un programa con tu hermano, con mi querido amigo Vladimir, y me malinterpretaron. Por cierto, yo creo que también las redes se encargaron de distorsionar un poquito. Seguramente no, yo creo que el propio aparato comunicacional de María Corina, que es muy poderoso y tiene muchos recursos, bueno, porque eso circuló, pero todavía está dando vueltas. Eso fue hace casi un mes. Y yo decía, porque fíjate tú, ¿cuál es la estrategia del Rodrigato y de Jorge, que es el que funge de cerebro? Con un sector de la oposición al que ellos han ganado por distintos medios. Yo creo que más por medios crematísticos que por medios de otros elementos de convicción. Bueno, que María Corina es el fantasma, porque si María Corina viene, lo va a acabar a todo. Resulta que la historia del mundo, por eso no se necesita ser psiquiatra ni dársela de genio como se la da Jorge Rodríguez. Todo el que tú proscribes y todo el que tú persigues se fortalece. Bueno, chicos, dígame Perón en la Argentina, el Ayatollah Khomeini, chicos, salía todas las tardes en París a rezar y en una mezquita y se estaba cayendo el Chá ya a miles de kilómetros. Todo el que tú proscribes, todo el que tú persigues, todo el que tú victimizas, se fortalece, hermano. Mire, la mejor manera, yo no tengo, fuera de la admiración personal por lo que ha sido de verdad su lucha democrática, el pensamiento de María Corina dista, bueno, años luz del mío. Como lo sabe casi todo el mundo, tú que conoces mi pensamiento y conoces el de ella. Pero la peor manera de combatirla es proscribiéndola. Yo creo que María Corina pudiera incluso sufrir alguna merma en su popularidad si viniera y normalizara su aquí, porque tendría que entrar en el debate político, tendría que exponer sus ideas, tendría que contrastarla con otras posiciones. Pero ellos han ganado ese sector del Rodrigato con el sector, vamos a llamarlo, aunque no les gusta, alacránico de la oposición. Bueno, han convertido a María Corina Machado en un objetivo a perseguir, en un objetivo a sacrificar, en un objetivo, y eso es sencillamente, haciendo gala de la famosa frase de Telera, eso más que un crimen es una estupidez. Ok, tenemos que hacer una pausa. Vamos a permitir que Rafael Simón tome un poquito de aire. Pero muy interesante, estoy seguro que nuestra audiencia está disfrutando esta entrevista.
y vamos a continuar con ella una vez que hayamos cumplido con un compromiso informativo en la voz de Alex Márquez, también compromiso publicitario de la estación. Y al regreso continuaremos conversando con él, con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, sobre las expectativas que tiene Venezuela de un cambio democrático. Me gustaría saber, en algún momento, Rafael Simón, cuando restablezcamos la conversa, si tú crees que es posible un proceso electoral en el más corto plazo. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Y voy a permitirme, amigos y amigas, mientras viene el informe del compañero Alex Márquez, en leer un mensaje publicitario. Rápidamente voy a compartir con ustedes un mensaje del Grupo Médico Hermanos Unidos. Estoy buscándolo, un poquito de paciencia, si son tan amables, ya vamos a continuar. Me dispensan no haber tomado la previsión oportunamente, pero aquí está. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el centro comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Bueno, y ahora continuamos un rato más con Rafael Simón Jiménez mientras viene Alex Márquez. ¿Quieres hacerle una pregunta a Rafael Simón? Vamos a irlo oyendo. Vamos a ir leyendo comentarios Sí. rápidamente. Vamos a leer rapidito algunos de los mensajes que nos han llegado. Méndez Reinaldo 761. En la página de Radio Rumbos da unas declaraciones William Dávila que le expropiaron o robaron su vehículo. ¡Ah, caramba! El exparlamentario William Dávila. A ver, San Antonio dice, saludos Mario, en la parroquia Altagracia no se está escuchando la emisora, incluso no por internet. A lo mejor fue culpa de alguna ardilla porque la iguana se electrocutó. Bueno, ya yo comenté. No, de los rayos solares. Ahora son los rayos solares. Méndez Reinaldo 761. Se habla de cambiar el CNE, pero quien elige y designa el CNE es la Asamblea Nacional. Y va a pasar lo mismo como hicieron con la designación del fiscal y el defensor, aliados del régimen. Los errores de no haber ido a votar, dice Méndez Reinaldo, y tiene toda la razón del mundo. José Luis Quintero 104. Señor Jiménez, ¿cómo hacer para destrabar lo del salario mínimo? Irresponsable el gobierno. Tiene más de 9 millones entre empleados públicos, jubilados y pensionados. Hay que reformar la ley del trabajo, la retroactividad. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Ramón Simón? Mira, ese es un tema que ha ido y venido. ¿Será porque yo recordaba, seguramente yo siempre recuerdo mucho a tu papá, ¿no? Pero recuerdo a esos viejos, porque mi papá también, mi papá era abogado, pero se dedicó a la fundación del sindicato, ¿no? Y era intransigente en la defensa de los trabajadores. Sí. También yo siempre utilizo una frase de Francisco Olivo. Correcto, fue presidente de la CTV. Por eso, pero Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno le ofreció el Ministerio del Trabajo a Francisco Olivo. Francisco Olivo le dijo, no, presidente, porque yo no puedo decidir contra los trabajadores ni que no tengan la razón. un poco me pasa a mí, era porque parte de su ingreso a la política fue la identificación con los más necesitados, con los más pobres, con los trabajadores. Pero yo simplemente traigo a colación dos sucesos. A mí Dios me dio, me autoalabo una memoria prodigiosa, de verdad. Pero aquí la gente no recuerda. Por ejemplo, que en el gobierno de Lucinchi se montó lo que llamaban CONACOPRESA, Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. ¿Qué pasó? Se subieron los precios. Se subieron los precios, se subieron los costos, y cuando se paró fue de cámaras de la mesa y se fue. Sí. Cuando Teodoro Agenció, acusado por cierto de los chavistas que ahora lo quieren hacer, de traidor porque había vendido las prestaciones sociales, el compromiso era que una vez que se derogara la retroactividad, venía un aumento grande de salario. Bueno, la gente todavía lo está esperando. Entonces, esas son cosas que tienen que negociarse en serio. Si aquí se puede discutir el tema de la retroactividad o la retroactividad, pero ¿cómo es que van a mejorar los salarios? ¿Cuánto es que va la gente a recibir? Porque te repito, mi temor es que de nuevo aquí se derogue la retroactividad y la gente se quede, como decían también en el pueblo, mirando para San Felipe. Así es. Vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez.
Las 2:30. Avance. El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa, un tribunal de Caracas absolvió al periodista Ramón Centeno, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió por más de 4 años y que fue cuestionado por organizaciones gremiales y de derechos humanos. Notirumbo informa, Irán ejecutó en 2025 al menos 1.639 personas, 68% más que el año anterior, y que supone la cifra más elevada en el país desde 1989. El informe es anual de la ONG noruega Iran Human Rights y de la francesa Ensemble contre la peine de mort. En penumbra viven los vecinos, colegios y comerciantes del kilómetro 12 del Junquito, ya que Corpoelec no tiene piedad con la zona y sus constantes apagones. Informó Notirumbos, con 33 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Hombre, que yo sé Nacional e francés. Internacional de Anti-mort, Información de de mort. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Y es momento, queridos amigos, queridas amigas, de recordar que está a la mano el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria. Yo siempre digo que el compromiso de él con la salud de los adultos mayores es un compromiso existencial y lo recomiendo porque lo conozco ampliamente. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas de San Bernardino, y ofrece su servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Rafael Simón Jiménez. Voy a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos han llegado a través del Instagram, @Mario Villegas 100. Rafael Simón Jiménez, historiador, abogado, dirigente político, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y sobre el tema electoral vamos a hablar un poquito más adelante. Dice Méndez en el 2761, ¿cómo queda Edmundo González con todo esto? Si se supone que él ganó el 28 de julio, no hay coherencia, dice. Ángel Santamaría, saludos Mario. Qué extraordinaria entrevista. Esas canas, se refieren no a las mías porque ya... Sustituiste la cara por la calva. Saludos Mario, qué extraordinaria entrevista. Esas canas hablan solas, purita experiencia. Saludos desde Lima, dice. Las canas de Rafael Simón. Aer San Antonio. En tiempo de la dictadura de Pérez Jiménez, Venezuela iba rumbo al progreso, pero llegaron los adecos y copellanos, destruyeron todos esos planes. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿qué opinan sobre la designación de Padrino López en el Ministerio de Agricultura y Tierra? ¿Sabrá el militar de esa cartera? De verdad que los venezolanos no estamos entendiendo nada. Locura. ¿Qué opinas de eso? Va a hacer un alto aquí. Que hayan nombrado a Padrino López ministro de Agricultura y Cría. Ministro de Agricultura. Bueno, chicos, con la desmesura que hemos visto en estos 26 años, ya nada extraña, ¿no? Yo creo que pudiéramos decir que es un premio de consolación. Habíamos hablado, por cierto, de que lo iban a nombrar embajador en Rusia. Había hablado de varios destinos, pero bueno, yo no sé si él... Por cierto, más allá de todos los cuestionamientos que se le hicieron a Padrino, y con toda la razón, Padrino es un buen oficial, o sea, un hombre que desde el punto de vista militar ocupó las primeras posiciones en sus promociones. Yo desde ese punto de vista no lo cuestiono. Yo no sé si sabrá de agricultura, sí. En todo caso, yo creo que hay muchísima gente mucho más competente, con muchas más credenciales, por lo menos para el desempeño de esa cartera ministerial, ¿no? Así es. Vamos a seguir leyendo mensajes y ya le voy a dar la palabra a Carlos y a
y a Cacique. Irsa Arteaga. Amigo Mario, saludos. Si esta gente está cumpliendo, pero por debajo de cuerda, tienen un plan macabro, dice. Pablo Paredes 2501. Mario, saludos. Tremendo invitado. Por favor, pregúntale cómo terminará todo esto. Ya se lo vamos a preguntar. Que sacar la bola de cristal. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya a 11 años de la desaparición de Alcedo Mora. Tristemente. Nelson siempre 52. En Lara llueve y la luz no se va. Viene cuando quiere. A ver, San Antonio, ¿qué pasó con el oro que el régimen de Estados Unidos le quitó a Libia? ¿Se lo devolvió? Esa democracia es muy bonita, pregunta. Sangre Guiar dice, el 16 hay una marcha, ¿qué pasó con eso? León del Valle 62, Venezuela, a nadie más le puede doler este país más que a nosotros. Demos la lucha en función de avanzar en el camino de la verdadera libertad. Somos parte de la solución. Ojo, pues. Nelson siempre 52 dice, el audio excelente. Ah, bueno, qué bueno. Sangre, sí, Luis, sigue creyendo, no sé a qué se refiere. Ah, bueno, dice que se refiere a los alacranes, que con ellos ni de broma, dice. Nelson siempre 52, la matraca la sufren los gochos y la pagamos los caraqueños, ya que el producto sube el costo. León del Valle 62, gracias por el atinado invitado, dirección y guía. A ver, San Antonio, mientras que estemos pendientes de los gringos, aquí en Venezuela hasta Cachea la devaluaron. Enger Eduardo Mejía, para Donald Trump es más fácil negociar con Delcy que con María Corina y por ello le da mayor preponderancia, cosa que nos lleve a no salir de la burda situación. Saludos. Irsa Arteaga, una pregunta al invitado. Es raro que un jurista como usted haya apoyado a un golpista como Chávez. ¿Había interés político? Bueno, hay muchos más mensajes. Dice Chirula 1954, tremendo invitado de lujo, señor Villegas. Ciertamente, un invitado de lujo. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Carlos y a Ángel para preguntas Sin embargo, rápidas. hay preguntas excelentes. Sí, cómo no, por supuesto. Y yo tú, tengo una pequeña diferencia, como si yo me di cuenta que soy mayor que Rafael Simón, de la misma generación. la cana tuya también hablan. De la misma generación. Sin embargo, yo creo que el hecho del 3 de enero abrió un proceso para mí inédito. Nosotros estábamos amarrados de Sí. algunos con temores, yo no tanto, ya por la experiencia política y por la edad, pero yo no sentía en nadie la posibilidad de pensar en tomar la calle, en lanzar consignas, en enfrentarse a un piquete de policía. Y en pocos días, yo que no he perdido ninguna manifestación, ni en este mes de enero, ni las que han hecho los educadores el año pasado y las enfermeras, veo calle, Sí. veo dignidad, veo esperanza. Yo no creo que se pueda afirmar que no ocurrió muy poca cosa. Quizás en lo económico o en lo de fondo, pero siempre hay un caldo de cultivo que es necesario para la transformación. Si no hay un ambiente para los políticos muy difícil, yo creo en que van a haber elecciones este año. Puede haber elecciones este Tengo año, una Rafael Simón, tú como tengo una- expresidente del tengo una Consejo. pregunta para Rafael Simón, Ajá. es mi amigo de toda la vida. Si se convocan elecciones, oí a un dirigente chavista con discreción dijo que primero harían las de concejales, legisladores, gobernadores. No es lo correcto resolver primero la Asamblea Nacional, que el conflicto lo tenemos en los 5 poderes. Claro, pero lo pertinente sería, Carlos, si nos atendemos a la lógica, elegir el nuevo presidente de la República, porque el vacío de poder está en la presidencia de la República. Así es. Y el poder en Venezuela, desde antes, pero mucho más en la Constitución del 99, hay un presidencialismo reforzado, donde el presidente de la República es casi un emperador, cualquiera que desempeñe eso. Entonces, bueno, el vacío de poder está en la presidencia de la República. Yo creo que luego deberían relegitimarse todos los poderes públicos. Ahora, ¿cuándo hacer las elecciones? Mira, las elecciones requieren un proceso de apresto que lo prevé la propia ley de procesos electorales de por lo menos 6 meses, en condiciones normales. Habría que ver, yo creo que el chavismo que va y viene y a veces anuncia que quiere elecciones, que no quiere elecciones, yo creo que ellos van a tratar de hacer unas elecciones a su estilo, de nuevo, para tratar que una parte de la oposición, sobre todo
lo que ellos califican, el mariacorinismo, que ellos lo califican de extremistas, de abstencionistas, no participan. Yo creo que hay que participar. Fíjate tú el 28 de julio. El 28 de julio, con todo el ventajismo, con candidatos inhabilitados, con el derroche de dinero público, todo aquello, se llevaron una paliza de más de 3 millones de votos. Nosotros tenemos que ir aquí, pongan ustedes la regla y nosotros más de 3 millones de votos de diferencia. De diferencia. Pero en una, tú te imaginas ahora, Sí. con ellos, porque está bien, ellos tienen el ejercicio efectivo del poder, pero la gente sabe, mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo lo que creo es que Venezuela se ha debido evitar eso, pero de que eso cambió, la política la cambió, Claro. evidentemente. Y una de las cosas que la gente percibe, y yo lo creo así, es que esta gente puede durar 6 meses más, 1 año más, pero es parte del pasado. Yo creo que el proceso de cambio en Venezuela es irreversible. Cuando, sí, claro, cuando se produzca eso. Por eso es que los que se van a embarcar con ellos, colaboracionistas, negacionistas, cangrejos, como tú lo quieras llamar, están cometiendo un error, mire, garrafal. Te repito, porque eso es no darse cuenta de una realidad política. Si en todas las condiciones de ventajismo, de abuso de poder, de persecución, de brutalidad, fueron derrotados con 3 millones y medio de votos, tú te imaginas con unas elecciones medianamente libres, no como la gente se le imagina, que un CNE independiente, imparcial, como debieran ser, de paso, como están en la Constitución. Pero mira, como sea que haya elecciones aquí, a esa gente se van a llevar una paliza. Y ojalá, porque uno lo que quiere, y además por lo que ha abogado siempre, es porque Venezuela pueda, a partir del desalojo del chavismo del poder, crear un mecanismo de convivencia política con el propio chavismo. Porque no se trata, cuando la gente habla de reconciliación, la gente cree que nos vamos a abrazar en la calle, ahí sí, o como Jorge Rodríguez, ¿qué le va a creer? Agárrense de las manos. Yo le pido perdón. No lo cree nadie, hermano. Sí. Además, no se trata de eso. La política es convivencia, que tú respetes al adversario, no que le des un beso, ni que vayas a la casa, ni que te le arrodilles, que lo respetes y que entiendas que la democracia es pluralidad, que cada quien tiene derecho a profesar sus ideas y lo demás no nos queda otro camino que respetar. Rafael Simón, si en condiciones normales se requieren por lo menos 6 meses para la preparación de un proceso electoral, así está establecido en la ley, no se pueden hacer modificaciones a los términos electorales 6 meses antes, correcto. En condiciones anormales como la que estamos viviendo, ¿cuánto tiempo se requiere para que podamos ir los venezolanos de nuevo a votar y elegir un nuevo presidente? Mira, hoy teníamos un debate sobre eso en el IFD, en Unión y Progreso, con algunas personas que han estado en el Consejo Nacional Electoral. Tú fuiste vicepresidente. Claro, fíjate tú, y una cosa que yo soy abogado y conozco de las cosas, pero hay una gente que se ha metido en el tema tecnológico, que es un tema que le es un poco ajeno a uno, porque uno fue de una generación que, como le gusta llamar a Eduardo Fernández, fue pretecnológico, ¿no? Uno se ha adaptado a los nuevos tiempos, pero no con la versatilidad de los millennials, de nada de eso. Pero hoy en día, con los mecanismos de la inteligencia artificial, es increíble las cosas que se pueden hacer. Es decir, en términos, por ejemplo, hay un tema que se dejó a un lado, 2 temas. El tema de la depuración del registro electoral y el tema de la votación de los venezolanos que viven en el exterior. Ahora, esos 2 temas, con la tecnología actual, es más o menos rápido y fácil de resolverlo. Por cierto, María Corina en estos días dijo una cosa que a mí me pareció una aberración, sobre todo proviniendo de ella, que durante mucho tiempo tuvo en su mecanismo electoral de apoyo a la oposición, bueno, el manejo de la tecnología, el manejo de todos estos recursos, que es que pidió que las elecciones en Venezuela fueran manuales. Mira, el que pide elecciones manuales en Venezuela no sabe lo que está diciendo. Las elecciones manuales son el ejercicio más vulnerable que puede haber en la historia de Venezuela. Y yo lo presencié, no estoy hablando de eso en teoría. Yo vi cómo se robaban las elecciones. Yo vi a nosotros mismos, que siempre en la Cuarta República éramos las víctimas de eso. Es decir, los partidos minoritarios. Bueno, chicos, es una cosa increíble. Que pido hoy, mira, la tecnología, yo lo dije y eso cuesta decirlo y la gente a veces lo flagela a uno. El sistema electoral venezolano es perfecto siempre que esté controlado, esté auditado, como toda la tecnología. La tecnología es neutral desde el punto de vista moral y desde el punto de vista, digamos, de los mecanismos de control. Sirve para todo lo bueno y todo lo malo. Si tú lo quieres para lo bueno, tú le pones todos los mecanismos de fiscalización, de control, de auditoría, y ahí no se va a perder un voto, ni se va a trasladar un voto, y nada de eso. Fíjate tú. Lo que pasó el 28. Bueno, el 28. El señor Amoroso tuvo que salir con una servilleta. Así es. Porque ellos mismos no pudieron, buscaron apoyo en China, y no pudieron penetrar al sistema electoral. Y alguna vez te lo expliqué yo aquí, que una de las vulnerabilidades que tenía el sistema electoral era la falta de la carta huella, que permitía, si tú sacabas a los testigos, que creo yo que fue lo que se hizo, por ejemplo,
cuando Capriles pierde con Maduro, tú sacabas a los testigos y tú seguías marcando la cuestión y firmabas así una firma plana. Por eso fue que, tú te acuerdas que Maduro primero dijo, que revisen las cajas, y después dijo, no, las cajas ni por el carrizo, las actas, ¿no? Sí. Porque las actas estaban. Pero después que tú le incorporaste la carta huella, que esa máquina no te abre a tu voto, sino con tu huella dactilar, que es única en todas las personas que existen en la humanidad, ese es un sistema absolutamente invulnerable. Ángel. Dos cositas. Preciso, Perdón. Rafael Simón, el uso del código QR, lo participé en el proceso electoral. Nosotros inicialmente lo que hicimos fue tomarle la foto al código QR. Yo era responsable de una zona electoral en Katia, el código QR. Y cuando nosotros procedimos a imprimir ese código QR, la foto, comparando con el acta física que tenía, eran exactamente iguales. Sí, eso es. Incluso lo que tú señalas, o sea, lo que nos permitió que ellos, a esta altura, todavía, Rafael Simón, sí, ellos no han podido abrir la página del CNE, sí, no han podido mostrar resultados porque todos los resultados, como tú señalas, automáticamente daban. Sí. Hay una precisión que hace Elías Pino Iturreta, que es un historiador como el caso tuyo, sí, que dice que la transición se fue, voy a hacerme eco de una cosa que dice Carlos, que no es la frase que lo usa, a la chingada. O sea, pareciera, da la impresión. Tú sabes que él estudió en México, por eso que no, ¿verdad? Él hizo poco, estudió hoy. Entonces, pareciera, Rafael Simón, que la transición se fue. Tú hacías un señalamiento que a mí me parece extraordinariamente importante. Ellos tenían la oportunidad, el 28, de hacer un conjunto de cosas. Habría la posibilidad de que en este momento sectores de la inteligencia, ellos se pudieran, obviamente con el apoyo del gobierno norteamericano, dadas las circunstancias que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Irán con el problema del petróleo, el cierre del estrecho de Hormuz, y las posibilidades de cambios importantes con las elecciones de medio término, que hubiera la posibilidad de que este gobierno encontrara elementos que le permitieran una salida medianamente inteligente en el corto plazo. La derrota, como tú señalas, es inevitable, pero una salida honrosa. Claro, yo creo que hay gente que va a trabajar para eso. Fíjate tú, todas las complicaciones que tiene el señor Trump ahorita, incluyendo su propio partido, incluyendo las elecciones de medio término, incluyendo incluso la presión que pueda hacer Marco Rubio, que va a buscar ser candidato junto con Vance, son los que se van a disputar por ahora el tema de la candidatura republicana. Yo creo que hay que hacer una doble presión. Presión en la calle, presión, exigencia interna, y yo creo que María Corina, a su manera, está haciendo también una gran presión externa. Toda esta cosa, a veces entrevistado ayer con el presidente Macron, incluso los dos actos que piensa hacer, uno en Madrid, dicen que después uno en Bogotá, y dice que después va a entrar a Venezuela, es lo que ella dice que va a entrar con el gusto de Trump o sin el gusto de Trump. Y te repito, yo creo que lo peor que podría hacer el gobierno, lo más estúpido que podría hacer el gobierno, es reprimir a María Corina o tomar alguna medida contra María Corina, porque lo que haría sería fermentarla, o sea, aumentarle más aún la popularidad y la ascendencia que indudablemente tiene. Yo cuando me oyen esto, te repito, siempre aclaro, porque creen que yo le estoy haciendo propaganda a María Corina. Yo no le estoy haciendo más allá de que yo soy amigo de ella y le reconozco. La verdad es que María Corina es una mujer quien se imagina que Enrique Machado Zuluaga, antes de morir, vendió sus empresas y tiene un fondo de $4,000 millones en los Estados Unidos, y que teniendo a disposibilidad de ella y de su mamá que está viva y de sus hermanas, y que se haya arresteado como se ha arresteado, ella puesta, como dicen ahora, le gusta decir, la carne en el asador, eso tiene un mérito muy grande, más allá de que las ideas de ellas puedan coincidir con las ideas de uno. Ok, fíjate, nos quedan, ya te digo, 4 minuticos. Voy a leer 2 o 3 comentarios más y luego cerramos. Rafael Simón, en tu palabra, dice. Chirula 1954, señor Rafael, ¿cree usted realmente que en un país que está flotando en petróleo y con otras riquezas, el chavismo va a permitir que se nombre un CNE que no lo favorezca? Es que mira, el CNE es una cúpula que fuera de dirigir el proceso nominalmente, no tiene incidencia en el proceso. Es decir, tú votas en esa máquina y esa máquina te salvaguarda tu voto. El Consejo Nacional Electoral no puede hacer, a menos que te prestes por una farsa como la que se prestó Amoroso. Ya eso es inevitable, pero eso necesitaría, yo creo que con la pistola de Trump apuntándolos en la nuca,
Yo no creo que sean capaces de hacer un fraude en los términos grotescos. Yo creo que aquí ojalá que pudiéramos ir a unas elecciones con un CNE imparcial y nombrado conforme a la Constitución, con un registro electoral depurado, con la votación de los extranjeros, de los venezolanos que están en el exterior. Pero sea como sea, que fue lo que nosotros siempre planteamos, incluso de cara al 28 de julio y a oportunidades anteriores, en el 2018, nosotros hubiéramos podido derrotar igualito a Nicolás Maduro. Pero la gente se empeñó, unos que son abstencionistas tradicionales y otros que han mutado, unas veces sí, otras veces no. Sí. Como nosotros siempre hemos tenido, digo nosotros, el sector que es político que yo represento junto con Eduardo Fernández, hemos sido consecuentes desde que nos embarcamos en esta empresa política, hemos sido consecuentes que hay que participar. Las elecciones son un momento estelar, más allá incluso del propio resultado, para la movilización, para el contacto con la gente, para la agitación, para la inserción social, para todas esas cosas. Por eso es que la abstención es inutilidad, es estupidez en el fondo. Es imaginable, Rafael Simón, para cerrar, que todas las fuerzas democráticas, así como tú clamas por la unidad de las fuerzas democráticas, en la búsqueda de que se restablezcan las libertades, que se libera a todos los presos políticos y la vigencia de la Constitución, es imaginable que todas esas fuerzas democráticas puedan cohesionarse alrededor de una sola candidatura o de una candidatura que derrote al chavismo de manera definitiva. Es que el chavismo está tan estrecho de apoyos, tan venido de menos, que es que yo creo que pueden haber varias candidaturas en la oposición. De todas maneras, mira, yo simpatizo con una candidatura centrista. ¿Qué significa centrista? Una candidatura que le ofrezca al país la reconciliación, el entendimiento. Yo siempre pongo, mira, yo escribí en estos días un artículo, yo tengo una columna semanal sobre dos personajes, creo que te he hablado aquí otras veces, Mugabe y Mandela. Mugabe y Mandela eran representantes de la élite negra de sus respectivos países. Ambos cumplieron el mismo papel. Incluso Mugabe, que tú lo veías aquí, parecía un monstruo, parecía caníbal, tenía 5 títulos universitarios, 2 de los cuales eran en la Universidad de Londres, sí. Compañero, así como tú lo veías al final. Pero cada uno de ellos, hermano, cada uno padeció prisión, cada uno fue héroe en su país y cada uno de ellos escogió de luego un camino. El camino de Mandela, con 27 años de trabajo forzado, fue buscar la reconciliación del país, buscar el entendimiento. Eso le costó hasta su divorcio, pues. De Winnie era la primera que no lo entendía, pues, y no lo entendía el país, pero con la autoridad que le daba aquello. El otro señor Mugabe, que tuvo la misma oportunidad, llegó a su país a la revancha contra los blancos, a una política económica, bueno, y metió en los más altos índices de inflación. Es decir, solo comparable con lo de Venezuela. Yo siempre digo que Dios, chicos, lo pone a uno en esa comiquita que uno veía de chiquito, el diablo por aquí y con un tridente y Dios por aquí con su aureola. Es decir, siempre los hombres tenemos ese camino. O nos vamos por el bien o nos vamos por el mal. Entonces, yo apuesto en Venezuela, o apostaría en Venezuela, por una, y yo creo que la propia María Corina, que no se lo he visto hasta ahora, aunque ayer le vi al secretario general de su partido, a Henry Alviares, que tuvo un tiempo largo. Va a estar con nosotros la semana que viene. Un llamado a la reconciliación, ¿no? Pero ella misma debe convertirse en eso que llaman un líder reparador, un líder sanador, un líder que le ofrezca al país, digamos, un rumbo, porque los venezolanos estamos cansados de esto, chicos. ¿Tú crees que es poco? 26 años de sufrimiento, 26 años de polarización, de desgarramiento, de lucha fratricida. Los venezolanos lo que queremos es eso, democracia, progreso, volver a tener los índices de vida que tuvimos en el pasado, que la gente vuelva a vivir bien, que haya trabajo, que haya una educación como la que conocimos nosotros en los años 60 y 70, que era un factor de progreso, de ascenso social. Eso es lo que queremos los venezolanos ahora, no seguir con el pleito interminable que lo que ha hecho es arruinar al país y hacernos padecer a todos. Rafael Simón, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias, Rafael Simón, gracias a Carlos Rodríguez, gracias también a Ángel Cacique. Y por supuesto, muchas gracias a nuestra audiencia. Y me dispensan las personas cuyos mensajes finalmente no pude leer porque son demasiado, exceden nuestra capacidad. Muchas gracias, amigos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Tony Barreto. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera. Y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán al servicio del público próximamente en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad
de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.